Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Qué gusto tenerlos en casa. Bienvenidos todos a casa. No sé si le podemos dar un aplauso a la gente que nos va a ver en vivo, a la gente que nos va a ver en la transmisión. Bienvenidos todos a casa este domingo. Quisiera que pudiéramos repasar la agenda del mes de noviembre que comienza justamente este fin de semana para que usted pueda programarse con nosotros en todo lo que tenemos programado para este mes de noviembre. Recuerde que hoy es consagración, así que al entrar le tuvieron que haber dado la cena para la celebración de hoy de nuestra mañana de consagración. El próximo sábado tendremos nuestro acostumbrado ayuno de comienzo de mes, que será el primer sábado del mes de noviembre. Será el sábado 8 a las 8 de la mañana, y ese mismo sábado en la tarde tendremos nuestro tiempo de jóvenes en el formato tribu para que lo tengamos en cuenta. El domingo 9, hoy terminamos la serie de huellas, hoy es el último episodio, y el próximo domingo vamos a tener algo que hemos llamado Domingo de Visión, que lo hicimos ya también hace un mes, más o menos un mes y medio, donde trabajaremos ese domingo parte de lo que es la identidad de movimiento, para que lo tengan en cuenta. Ese domingo va a ser un domingo muy especial. El sábado 15 tendremos nuestro servicio, lo cambiamos del domingo al sábado. ¿Por qué? Porque el domingo 16 de noviembre, para que lo marquen en su agenda, el domingo 16 de noviembre va a haber en todos los municipios de esta zona una carrera de ciclismo que se llama el Gran Fondo de Egan. Y ayer nos llegó una circular que esta calle va a estar bloqueada desde las 6 de la mañana aproximadamente hasta las 10 de la mañana. Entonces va a ser muy difícil. Además va a estar bloqueado Cajica, Tabio, va a estar bloqueado también hacia Chía, va a estar bloqueado hacia Zipa. Entonces tenemos gente que viene de Tabio, viene de Zipa, que viene de Chía. Entonces va a ser muy difícil la logística ese día para hacer los dos servicios. Entonces ese fin de semana corrimos el servicio para el sábado 16 a las 6 de la tarde. ¿Qué día? Sábado 15, perdón. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde. Ese fin de semana no va a haber reunión el domingo porque todo va a estar colapsado y la movilidad va a ser un poco compleja, y específicamente la vía de frente a la iglesia va a estar totalmente cerrada. Entonces, por ese fin de semana nos vamos para el sábado 15 a las 6 de la tarde. Siguiendo con la agenda del mes, tendremos nuestro sábado 22, nuestra reunión de jóvenes acostumbrada del mes, y el domingo 30 tendremos nuestra última actividad pro templo del año 2025, así que les estaremos anunciando qué vamos a hacer para que ustedes puedan unirse con nosotros a esa actividad pro templo. Con respecto a los miércoles, tendremos 2 sesiones de discipulado seguidas, el miércoles 5 y el miércoles 12. El 19, academia, esperamos terminar cartas desde la cárcel, y el 26 tendremos nuestra noche de adoración. Esa es la agenda del mes de noviembre para que usted se pueda planear y estar con nosotros en todo lo que hacemos. También recordarles que a partir de octubre toda nuestra información está centralizada en el canal de WhatsApp. Si en esta reunión hay gente que no está en el canal de WhatsApp, por favor suscríbase para que pueda estar al tanto de toda esta información que tenemos de la iglesia. Quiero pedirle el favor entonces que se ponga de pie y vamos a leer el texto de base, la palabra de lo que será nuestro último episodio. ¿Para cuántos ha sido una bendición la serie Huellas? ¿Cuántos hemos estado durante al menos 10 de los 12 domingos, 9 de los 12 domingos? Sé que muy pocos de ustedes son juiciosos para estar los 12 de los 12, pero si lo ha estado en todos, lo felicito. ¿Cuántos hemos sido bendecidos por cada tribu, cada tema? Dios nos ha hablado algo, y estoy seguro que hoy el cierre va a ser algo bien especial. Génesis capítulo 49 verso 27, quiero que usted lo pueda leer conmigo a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Dice: Benjamín es un lobo rapaz que devora a sus enemigos por la mañana y reparte su botín por la tarde. Incline su cabeza y cierre sus ojos. Quiero que podamos orar y darle gracias al Señor esta mañana. Padre, te damos muchas gracias. Estamos seguros que tu amor y tu misericordia
nos han dado la fuerza, la salud, la disposición para que estemos aquí hoy. Y hoy te pedimos, Señor, que lo que vas a hablar a nuestras vidas sea para edificación, sea para consuelo de nuestro corazón, pero sobre todo que lo que vamos a recibir hoy sea para que tú seas glorificado en nosotros, para que tu nombre brille por encima de todo, Señor, porque tú eres el único digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza, porque solo tú mereces ser alabado, Señor. Llévate todo el honor en esta mañana y que cuando salgamos de este lugar podamos salir transformados al escuchar tu voz en la preciosa semilla de la palabra. Lo pedimos por los méritos de Jesús y en su nombre poderoso. Amén y amén. Antes de sentarte, sal y mira a alguien. Hoy sí, dile: tú sí que eres Benjamín. Dile: tú sí que eres Benjamín. Pero dígaselo a alguien. Hermano, ponga cara de culto y sonría. Génesis capítulo 49 termina. Génesis 49, las profecías terminan con el más pequeño de los 12 hijos de Jacob, Benjamín. ¿Hay algún Benjamín acá? ¿Ninguno? Hay muchos Josés, pero hay pocos Benjamín. El domingo pasado hubo varios Benjamín. Quiero que el domingo pasado hubo varios José. Quiero que me regale toda su atención a lo que vamos a hablar hoy, porque siendo el cierre, vamos a tener que trabajar muy clave esta mañana sobre algunas verdades que necesitamos nosotros para poder darle el cierre a este recorrido durante 14 domingos. Qué rápido se pasaron 14 domingos. 13 episodios de esta serie, 12 tribus descritas cada domingo en boca del pastor Oscar, del pastor May, en boca de mi persona, y que estoy seguro que hoy va a ser un cierre clave esto que vamos a hablar. Benjamín es el hijo menor. Benjamín además es el segundo hijo de la hija de la esposa amada de Jacob. Como lo vimos el domingo pasado, la historia de las 12 tribus cierra después de haber tenido hijos con la fea, ¿se acuerdan? Con la que no amaba, con Lea. Después de haber tenido hijas con las siervas de ambas y pasar todos estos años, Dios le da el privilegio a Jacob de que su amada Raquel le dé los dos últimos hijos. Y los dos últimos hijos son José, que lo vimos el domingo pasado, el soñador. Y es muy interesante este detalle porque es curioso que los dos hijos más relevantes de Jacob, los dos hijos quizás más representativos de la obra de Cristo, vienen del vientre amado de Jacob. Raquel tuvo dos hijos, el primogénito José, que como lo vimos el domingo pasado es simplemente la representación ¿de quién? De Jesús. Y Benjamín, el menor, que es muy, muy clara la representación de nosotros. Por eso quiero que comencemos teniendo claro que lo que vamos a ver hoy tiene que ver 100% con nosotros. Benjamín, su nombre significa hijo de mi mano derecha, o hijo de mi diestra. También en algunas traducciones aparece como el hijo de mi diestra o el hijo de mi mano derecha. Y es bautizado como todos los hijos por el contexto en el que nació. Génesis capítulo 35 verso 18 nos dice: Raquel estaba a punto de morir. Este fue un parto con dolor, fue un parto difícil, fue un parto que mató a la mamá de Benjamín. Ella está caminando, ellos se están desplazando, así están haciendo un viaje, un trayecto, y en medio del viaje Raquel experimenta los dolores de parto. El parto es un parto complicado y entonces Raquel está a punto de morir y con su último suspiro puso por nombre al niño Benoni. ¿Cómo lo llamó la mamá inicialmente? Benoni, que significa hijo de mi tristeza o hijo de mi dolor o hijo de mi aflicción. Pero el papá iba ahí al lado y dice que sin embargo, el padre del niño lo llamó. O sea, la mamá lo iba a bautizar. Y esto es muy importante que usted entienda esto. Nosotros tenemos una tendencia a bautizar las situaciones desde lo que estamos viviendo, pero Dios tiene un propósito en todo lo que nosotros estamos viviendo.
Entonces Raquel iba a decir: este es un hijo de mi dolor. Era mentira, no, era verdad. Ella estaba muriendo, fue un parto difícil y ella estaba agonizando y se iba a morir. De hecho, después el verso dice que se murió. Pero el padre que representa, recuerde que Jacob representa a Dios, es el padre de la tribu, se levanta y dice: no se va a llamar hijo de mi dolor, porque yo tengo un propósito con él. Él se va a llamar Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha o hijo de mi diestra. Verso 19: así que Raquel murió y fue enterrada en el camino a Éfrata, es decir, a Belén. El símbolo tradicional de la tribu de Benjamín es un lobo. Por obvias razones es un lobo, porque la profecía es clara. La leímos ahorita, ¿no? Cómo lo describió su padre. Benjamín es un lobo voraz, en la traducción Reina Valera 60, un lobo arrebatador. La que vamos a leer ahora más adelante, un lobo hambriento. O sea, es clara la imagen que tiene Jacob de su hijo Benjamín. Pero lo que hay dilema es en los colores. Recuerde que todos durante 12 estandartes hemos visto que a cada estandarte se le asignaba un color. A Benjamín algunos dicen que era solamente rojo, porque de todas las tribus fue la tribu más fiera, más combativa de todas las 12 tribus. Entonces se asociaba el color rojo como con su fervor para la batalla. Pero algunos dicen que era multicolor, porque fue el que terminó peleando contra todas las tribus. Entonces se representaba en algunas tradiciones con colores, multicolores, intentando asociar todas las tribus de Israel. Lo que sí se sabe es que la tribu de Benjamín era una tribu guerrera, era una tribu de gente batalladora, y ya vamos a ver ese detalle más adelante. Con respecto a su ubicación alrededor del tabernáculo, en Números capítulos 2 verso 18 nos dice que las últimas tres que estamos viendo estos últimos domingos estaban ubicadas al occidente del tabernáculo. Efraín, Manasés, ¿que son qué? Efraín y Manasés son una sola tribu. ¿Cuál? José, que fue la que vimos el domingo pasado, pero que por ser el primogénito se le dio doble porción. Y en ese mismo costado del tabernáculo terminó también Benjamín. Ahí ustedes les van a poner la imagen y allá está. Cerramos el ciclo. En la esquina superior derecha mía, izquierda de ustedes, está el campamento de Benjamín. Comenzó, y esta es una historia bien clave, comienza en el primer censo Benjamín con 35.400 hombres de guerra en el primer censo. Cuando vuelven a ser censados 38 años después, ha crecido a 46.500 hombres de guerra, pero esta tribu termina con 600 hombres de guerra. Esta tribu, y ese es uno de los detalles que vamos a ver más adelante, esta tribu casi que fue aniquilada totalmente. Y ese es un detalle bien clave. Con respecto a su ubicación geográfica, quedó en el centro, era la tribu más pequeña de todas. Tuvo un territorio muy pequeño, montañoso, en el centro del país, rodeado casi que por todas las tribus. Pero de esta tribu geográficamente, ahí en ese terreno de Benjamín se levantaron ciudades tan importantes como Jerusalén. De hecho, históricamente Jerusalén, David estratégicamente puso a Jerusalén en contacto con la tribu de Judá y con la tribu de Benjamín. Los puso en el centro, la ciudad de Jerusalén, que es el nombre que toma Dios para su ciudad, su Jerusalén celestial. En la tribu de Benjamín también quedó ubicada años más adelante la ciudad de Jericó. ¿Recuerdan la ciudad de Jericó? Muy famosa por sus murallas, quedó en este terreno. La ciudad de Gabaón, ¿recuerdan ustedes cuando el profeta detuvo el sol y detuvo la luna con sus palabras? ¿Qué ciudad nombró ahí? Detente sol en Gabaón. Era una de las ciudades que estaba ubicada en la zona de Benjamín. La ciudad de Mizpa, también muy famosa. La ciudad de Betel, ¿recuerdan ustedes donde Jacob tiene un sueño, pone una piedra, ¿se acuerdan? Y ve la escalera. Años más adelante, en ese terreno fue el terreno de Benjamín, y ahí fue una ciudad llamada Betel. Pero quizás la ciudad más representativa es la ciudad de Gibea o la ciudad de Gabá, de donde viene Saúl, el primer rey de Israel, donde sucede toda la historia de Benjamín. Con respecto a los puntos de interés de esta tribu, como ya lo vimos, su nacimiento estuvo marcado por mucho dolor, por mucha crisis. El padre le cambia el nombre, pero esta tribu también fue bendecida por Moisés. Recuerden que el único que no participa en la traición de José, el hermano, ¿quién fue el único que no participó? Benjamín. ¿Por qué? Porque era un bebé, ¿sí? Pero es curioso cómo Benjamín después es el que José pide en garantía para devolver a, ¿sí se acuerdan? Para que
venga el padre. Hasta que no venga el padre y él lo vea, él deja al chiquito en garantía en Egipto y le dice: yo no les devuelvo a Benjamín hasta que ustedes traigan a mi padre. Fue bendecida por Moisés, y quiero que pongan mucha atención a la bendición que proclama Moisés. Recuerde que en todas hemos visto la bendición de Jacob y luego vemos la bendición de Moisés. Mire las palabras que proclama Moisés sobre Benjamín. Moisés dijo lo siguiente sobre la tribu de Benjamín. Mire qué lindo esto: los de Benjamín son amados por el Señor. No, parece que no me entendió. Los de Benjamín son amados por el Señor. Abraza al que está a tu lado y dile: tú eres Benjamín. Dile: tú eres Benjamín. Los de Benjamín son amados por el Señor y viven seguros a su lado, y Él los rodea continuamente y los protege de todo daño. Wow, qué lindo. Levante su mano y diga conmigo: yo sí que soy Benjamín. La profecía de Moisés es una profecía hermosa, porque, y si usted se recuerda, todas las otras que hemos visto, es la única donde Moisés no hace una referencia específicamente al carácter de la gente de la tribu, ni a la habilidad, ni a los negocios, ni a la guerra, sino que en este simplemente dice: los de Benjamín son los consentidos. ¿Cuántos se consideran aquí hoy consentidos de Dios? Yo sé que aquí hay gente que de pronto dice: no, a mí Dios no me ama porque me ha tocado tan duro. Pero si nosotros somos conscientes, nosotros somos los mimados del Señor. Y eso es lo que yo me voy a pretender a mostrarle hoy: cómo nos ha mimado Dios. Porque no es que no somos mimados según nuestro criterio de que Dios nos ha dado todo lo que queremos y nos portamos mal, igual no. Quiero que lo entienda de esa manera. La característica principal de la tribu de Benjamín eran que eran altamente combativos. Eran no solamente que tenían espíritu de guerra, sino que eran hábiles para la guerra. Hay una descripción que me parece impresionante en Jueces 20:15 sobre cómo se comportaba la gente de esta tribu. Quiero que la lea conmigo. Dice: en total, de toda la tribu de Benjamín llegaron a Gibea. ¿Sí ve? La ciudad que le dije, Gibea, es una ciudad clave. 26,000 guerreros armados con espadas, los cuales se sumaron ¿a cuántos? A los 700 guerreros selectos que vivían allí. Pare. 26,000 más 700, ¿cuánto da? Ustedes son gente demasiado inteligente. 26,700 guerreros selectos, se encarga de decir la palabra. ¿Cómo era la gente de la tribu de Benjamín? Selecta. Entre las tropas selectas de Benjamín, escuche bien esto, habían 26,700, pero los 700 eran el Santa Fe de la época. No encontré una mejor analogía para que ustedes se entiendan. Los 700 eran top. Y mire cómo los describe la Biblia. Dice: eran hombres zurdos. Escuche bien esto. En la época bíblica, ser zurdo era una maldición. Usted va a encontrar que la gente que era zurda, de hecho en algunas culturas de aquella época, los zurdos los mataban. Se consideraba que eran enfermos. Pero Dios, por su gracia, a los zurdos de su pueblo les dio habilidades extraordinarias. Es hermoso. Y mire lo que hacían estos zurdos de Benjamín: capaces de tirar una piedra con la honda y acertar en un cabello sin errar al blanco. O sea, estos tipos eran que desde lejos hacían y te metían a ti una peluqueada. O sea, el detalle literario que está diciendo el escritor de Jueces es que estos tipos tenían una precisión y una puntería que era más efectivo tener 700 precisos que 26,000 imprecisos. O sea, es gente que era certera eran tan estrategas, eran tan efectivos que peleaban a la distancia, porque además usted sabe que el que pelea con honda no tiene una pelea cuerpo a cuerpo, porque es lo mismo que pasó con David. ¿Cómo mató David a Goliat? ¿Cuerpo a cuerpo? No, desde lejos. O sea, estos tipos eran un grupo especial. Israel, escuche bien, a su vez, porque esta descripción está en el medio de una guerra que ya la vamos a ver, tenía 400,000 soldados con experiencia en la guerra. ¿Cuántos? Le hago una pregunta: ¿esa guerra era en ventaja o en desventaja?
400,000 de Israel contra 26,700 de Benjamín. Era una guerra terrible. Pero la pregunta es, ¿cuál fue el pecado de Benjamín? ¿Por qué es que Benjamín termina metido en una guerra? De hecho, el pecado de Benjamín es clave. ¿Por qué? Regáleme aquí su atención. Porque casi todos los pecados de las otras tribus, si usted recuerda, era hacia afuera de Israel. ¿Se acuerda? Se mezclaban con los dioses ajenos, se acostaban con mujeres extrañas, se iban tras la idolatría. ¿Se acuerdan de eso? Casi todos los pecados de las otras tribus eran hacia afuera, excepto Rubén, que fue el que se acostó con la mujer de su papá. Pero el pecado de Benjamín es calificado como el peor pecado de todos los demás, aunque los otros son graves. ¿Por qué? Porque el pecado de Benjamín desató la primera guerra civil de Israel. Todas las otras guerras de Israel eran hacia afuera. Peleaban con los amorreos, con los cananeos, con los jebuseos, con los jerjeseos, con todos los feos se agarraban. Todas las guerras eran para conquistar, era para avanzar. Pero la guerra que desata Benjamín es una guerra interna. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque el pecado de Benjamín no provocó un ataque hacia un enemigo, provocó un ataque hacia un hermano. Y eso desbalancea la cancha. Porque cuando Benjamín pecó, ya le voy a contar el detalle del pecado de Benjamín, que no fue cualquier cosa. El pecado de Benjamín provocó que se levantara la nación contra ella misma. Imagínate este contexto político y social. Una nación que apenas está estableciéndose, una nación que apenas está marcando el territorio, desarrollándose, experimenta su primera guerra civil interna. Es muy parecido a nosotros que llevamos 50 años en guerra. Y eso tiene algo que ver. La raíz de la guerra hacia afuera es diferente que la raíz de la guerra hacia adentro. Cuando Israel peleaba hacia afuera era porque Dios le decía: voy a darte la tierra prometida. Era una promesa. Escúcheme bien, porque esto es un principio clave de vida. Nuestras guerras hacia afuera son por el propósito, pero nuestras guerras hacia adentro son por el pecado. Nuestras guerras hacia afuera son porque estamos caminando en la promesa. Y a esas guerras que dijo Jesús, los van a odiar, les van a murmurar, los van a calumniar, les van a cerrar la puerta, se van a burlar de ustedes. Pero no tengan miedo, en el cielo ustedes son bienaventurados. Qué lindo es. Porque la guerra hacia afuera hace parte del propósito. No existe la vida sin guerra. Pero la guerra interna que destruye el cuerpo de Cristo no es causada por el propósito, es causada por el pecado. Por eso Jueces capítulo 19 verso 30, ¿cuál fue en realidad el pecado? El pecado es que Benjamín se rehusó, no quiso corregir su pecado. Es curioso. Jueces 19:30 dice que todos los que veían exclamaban. Ya le voy a explicar, solo lea, ya le cuento el contexto, porque nos tocaría leer 3 capítulos o 4 seguidos. Todos los que lo veían exclamaban. Lea a su merced lindo. Usted acaba de escuchar algo que, si usted lo analiza lógicamente, de ahí hacia atrás hubo unos pecados terribles. El becerro de oro, por ejemplo, ¿o no? O sea, Israel ha cometido muchos pecados hasta acá, pero la Biblia se encarga de decirnos que desde que salieron de Egipto hasta ese momento nunca se había cometido un crimen tan horrible. Le voy a contar en 5 frases que tengo acá. Yo resumí la historia de 3 capítulos en 5 momentos. Resulta que un levita, ¿de qué tribu? De Leví. El levita llegó a la ciudad de Gibea. ¿Se acuerdan que les dije que iba a una ciudad clave? Y él venía de viaje con una de sus esposas, con una de sus concubinas. Y el levita venía y llegó a la ciudad de Gibea, tierra de Benjamín, y decidió pedir hospedaje en un lugar. Golpea, pide hospedaje y lo dejan entrar. Le dan un hospedaje, pero resulta que la ciudad de Gibea estaba alborotada por esa época
Y entonces vienen unos hombres perversos de la ciudad, muy parecido a lo que pasó en Sodoma y Gomorra, y empiezan a golpear en la casa donde el levita se hospedó, y empiezan a decir, escuche lo que querían los hombres: danos al levita para tener relaciones sexuales con él. Sígame en la mente. Muy parecido a Sodoma, ¿se acuerda? Entonces llega el sacerdote levita con una de sus concubinas, entra, pide hospedaje porque le había cogido la noche, llega y la ciudad estaba como el viernes, alborotada. El tipo llega, pide hospedaje, entra, pero la gente está viendo que es un extranjero y le tienen ganas al levita. Entonces llegan, danos al levita, y literalmente Jueces dice, porque queremos tener relaciones sexuales con él. El huésped de la casa, el anfitrión de la casa dice, yo no les voy a dar al levita, yo no puedo permitir ese mal. Entonces el levita, al ver la tensión, le dice, dame, el anfitrión dice, yo tengo una hija, les voy a dar a mi hija para que ustedes la violen. Escuche bien eso. Pero no les voy a dar al levita. Y empieza el forcejeo. El hecho es que en medio del forcejeo el Señor saca a su hija y la ofrece. Y la Biblia se encarga de decir, eso está en la Biblia, que la violaron toda la noche, uno por uno, a aquella muchacha. La muchacha vuelve a la casa y ni siquiera alcanza a golpear, y cae tendida en la puerta al otro día en la mañana. Imagínense la experiencia. El levita abre la puerta al otro día porque no pudo salir, estaba su vida en riesgo. A la muchacha la violan, la ciudad estaba alborotada, y entonces él ve a su concubina muerta. Y el levita hace algo terrible: la parte en 12 pedazos. ¿Alguno de ustedes había leído esa historia alguna vez? La parte en 12 pedazos. Eso está en la Biblia. ¿Usted creyó que esto era el arco iris y conejitos saltando? Eso está en la Biblia. Y el levita cogió cada pedazo y lo mandó a cada una de las tribus para mostrarles a cada tribu lo que había sucedido en la casa de Benjamín. Y ahí llegamos al verso que está en la pantalla. Cuando cada tribu veía el pedazo de la mujer que le habían enviado, decían: no ha habido un pecado peor desde Egipto hasta hoy que esto. ¿Por qué se asustan? Ustedes son los mismos que ven el juego del calamar. ¿Cuál es el terror? Esta gente está. Imagínense que usted llega un pedazo, llega un envío. ¿Qué nos llegó? Un brazo. Y la gente veía el brazo y llegaba la noticia. El propósito del levita, ¿sabe cuál fue? Que todo Israel se diera cuenta que ese pecado no lo cometió una nación extranjera. Ese pecado lo cometió su propio pueblo. Los que adoran al mismo Dios, los que cantan al mismo Dios, los que levantan las manos, pero cuando salen del culto están destajando a la propia iglesia. Se fue la gente. No son los mismos que tienen al mismo Dios y proclaman el mismo nombre. Desmembraron a una mujer y la mandaron a cada tribu. Y entonces este acontecimiento desató la guerra. Porque la pregunta que se hacen ahí es: ¿qué vamos a hacer? Entonces, si usted sigue leyendo la historia, Israel se reúne en un consejo a ver qué van a hacer con Benjamín. Y entonces llaman a Benjamín, hacen como un consejo de todas las tribus, y todas las tribus se reúnen a juzgar a Benjamín y le dicen a Benjamín lo siguiente. Jueces capítulo 20 verso 13. Y esto fue lo que encendió la guerra. Escúcheme bien esto, porque esto tiene que ver con el evangelio. Aunque usted diga: ¡ay, terrible esa historia! ¿Sabe por qué esto tiene que ver con el evangelio? Porque el problema nunca ha sido el pecado. El pecado fue terrible. El problema fue que Benjamín nunca quiso arrepentirse de su pecado. Y ahora eso sí tiene que ver con nosotros, porque Dios tiene toda la gracia suficiente para perdonar cualquier pecado que nosotros hayamos cometido. El problema nunca ha sido que Dios no tenga deseo de perdón. El problema es que a nosotros nunca se nos ha dado el deseo de arrepentirnos de nuestro pecado.
Yo te tengo que decir esta buena noticia hoy. Cualquier cosa, no importa lo que sea que tú hayas hecho, la gracia de Dios cubrirá multitud de faltas. Pero lo único que necesita Dios es que cuando tú te acerques a Él, vengas con un corazón contrito y humillado, reconociendo que tú no eres perfecto. No te justifiques y dile: yo te necesito, porque yo sin ti voy a morir. Oh. Y dice que mire esto. ¿Qué le pedían las 11 tribus a Benjamín? Lo único que tú tienes que hacer es hacer justicia. Recuerde que en la ley de Israel, el que la hacía, la pagaba. ¿Y cuál era la pena capital? La pena de muerte. Si ellos mataron, violaron, ¿qué tenían que hacer? Mire lo único que le dice: no tenemos ningún problema contigo, Benjamín. Danos a los hombres malvados que cometieron este pecado, y nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a ejecutarlos, y así purificaremos a Israel de semejante maldad. Pero, esto tiene que ver con nosotros. Los de Benjamín no quisieron escuchar. En cambio, salieron de sus ciudades y se juntaron en Gibea para pelear contra los israelitas. O sea, escúcheme bien esto, porque ahora sí, levante su mano y diga: yo sí que soy Benjamín. Diga: yo ahora sí lo entendí, yo soy Benjamín. Y muchos dirán: pero yo no he hecho nada de eso tan terrible. Es que el fondo de la historia hacia donde apunta es al evangelio. Y lo que está pasando con Benjamín es esto. Y es el reclamo que le hace eternamente Dios a su pueblo: les he hablado, les he enviado profetas, pero ustedes no me quieren escuchar. ¿Qué pasó con los de Benjamín? No fue que no tuvieron oportunidad, no fue que no tuvieron una ventana de gracia para arrepentirse. Es que ellos se hicieron los sordos, y tras de que no se arrepintieron, fuera de eso se pusieron bravos. Se parece a ti, dice el merengue, igualito a ti. Échale el bracito al que está a tu lado y dile: tras de que la embarra, bravo. ¿Ustedes han tenido experiencia con gente que se comporta así? Que tras de que es la gente que comete el error, fuera de eso se pone bravo. ¿Les ha pasado? Eso no les pasa a los de las 8 y tengo que esperar a las 10:30 a ver si viene gente más real. Pero usualmente pasa, porque Benjamín es el reflejo de nosotros. Tras de que actúa mal, se pone bravo. ¿Quién cometió el error? Benjamín. ¿Quién violó a la muchacha? Los de la tribu de Benjamín. ¿Quién tendría que haberse arrepentido y haber solucionado el problema? Pero en vez de eso, escúcheme bien, porque está la condición del corazón humano. Entre más te cuesta arrepentirte, más fácil te es iniciar una guerra. Y si usted analiza su vida, la mayoría de veces que ha habido guerras internas en su casa, en su vida, en su matrimonio, es porque usted se ha endurecido y le ha costado humillarse, y usted quiere caer parado como el gato y decir: aquí o nos matamos, pero yo no voy a perder. No, ustedes vinieron ¿qué comieron anoche para yo comer eso mismo? Que los veo tan puros. No les duele nada. Cierto que a veces eso pasa en los matrimonios. Cierto que a veces uno en el matrimonio a veces está con voluntad de arrepentirse, de ceder, y cuando eso pasa, no hay guerra. El problema es cuando los dos se levantan esa idea diciendo: yo no me voy a correr de acá. Ah, pues yo tampoco. Pues haga lo que quiera. Pues ¿cómo es? Pues diga: a ver, se lleva el perro, listo, yo me llevo el gato, pero yo no me muevo. Cuando eso pasa, la guerra no la provocó el enemigo, la guerra la provocó el pueblo. Y ahí es donde yo veo la desconexión con la gente de hoy en día. Todo se lo quiere atribuir al diablo, y muchas de las guerras el diablo dice: pero si yo estoy quieto. Muchas de las guerras que nosotros estamos viviendo es porque nuestra obstinación y nuestra necedad de no querer arrepentirnos nos ha llevado a nosotros a provocar una guerra interna que nos ha dividido. Y una casa dividida no prospera. Tómale la mano al que está a tu lado y dile: tú sí que eres Benjamín. Vamos, tómale la mano al que está a tu lado y dile: mírale, dile: tú sí que eres Benjamín. De Benjamín provino el primer rey. Saúl, ¿de dónde es? De la tribu de Benjamín vinieron líderes y héroes militares como Ahod. Yo no sé si ustedes han escuchado alguna vez al juez Ahod, un tipo prodigioso también para la guerra. De ahí vino Jonatán, ¿se acuerdan? El amigo, el pana de David. ¿De qué tribu era? De Benjamín. De ahí vino un hombre famosísimo llamado Mardoqueo. ¿Se acuerdan de Mardoqueo? Sí, no es su vecino
¿Sí saben quién es Mardoqueo? El señor de la tienda. No, Mardoqueo. Mardoqueo era un israelita que fue llevado cautivo y el tipo se volvió un intercesor por los judíos. De Benjamín viene la reina Esther. Pero de Benjamín viene el más crack de todos, el apóstol Pablo. De esta tribu vino mucha gente notable. Esta tribu le pasó algo interesante. Y aquí entro ya a mi recta clave del mensaje. No final. Estaban pensando que dijera final. No, no solucionéis, dice el Señor. Benjamín, ¿se acuerdan que les conté estos 12 domingos que Israel se dividió? 10 tribus y 2 tribus. ¿Sí se acuerdan de eso? Ok. En esa división, Benjamín queda en la mitad. Benjamín no sabe con quién irse. Está en un dilema. Y entonces Benjamín hace algo interesante. Se une a Judá. Y la mayoría de estudiosos dicen que el éxito final de Benjamín fue que cuando le tocó decidir hacia quién iba a estar su lealtad, se unió a Judá. Y por eso es que Benjamín termina asociado a Judá en el linaje de donde iba a venir el Mesías. Es quizás la decisión más acertada. Ahora la pregunta es, ¿Benjamín es un reflejo de nosotros? Sí, claro que sí. Quiero que leamos la profecía en la versión Biblia para todos. Benjamín, ¿cómo lo describió Jacob? Biblia para todos. Benjamín es como un lobo hambriento. Por la mañana se come lo que cazó. Por la tarde comparte las sobras. Cuando yo estaba estudiando esta palabra, encontré que la profecía de Jacob describe algo y nos describe a nosotros. Y lo único que yo le voy a pedir es que cuando yo empiece a decir estas dos características, si usted al final está de acuerdo, diga: ese soy yo. Primero, la descripción es sencilla pero profunda. Diga conmigo: lobo hambriento. Diga: lobo hambriento. O sea que lo que está diciendo Jacob es que la naturaleza de su hijo es una naturaleza salvaje. No somos lobos domesticados, como dice la canción. Querida iglesia y todos los que me están escuchando, durante 14 domingos hemos intentado mostrar a través de la palabra que el mayor problema nuestro es un problema no de vestido, no externo, es un problema de naturaleza. Si usted se da cuenta, muchas de las descripciones proféticas son con animales, porque el fondo es que nosotros tenemos una naturaleza animal salvaje que se resiste a ser gobernada. No tenemos lobos domésticos. Los lobos, por definición, son salvajes, son hambrientos y son líderes. No les gusta tener el seguir a alguien, les gusta ser alfas. Nadie me puede decir qué hacer, nadie me va a gobernar. Por eso es que es más fácil decir Dios que decir Señor. Por eso es que es mejor vivir a Dios a tu manera, en tu casa, porque estar en una iglesia, convivir con otros implica menguar, ceder, mansedumbre, someterse, y al lobo no le gusta eso. Es un problema, diga conmigo, es un problema de naturaleza. Y le quiero decir algo con todo el amor del mundo: nadie es libre fuera de su naturaleza. La libertad está sujeta a nuestra naturaleza. ¿Cuántos han visto? Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos han visto alguna vez en uno de esos días melancólicos que usted está y está así pensativo, le ha pasado de todo, y ve volar un pájaro por allá lejos y lo ve que da vueltas? Alguien aquí ha dicho: bacano ser un pájaro libre, como el ave que salió de su prisión. Venga, en serio, ¿alguien aquí ha tenido ese momento melancólico que mira y dice: ay, tan rico? O los que han tenido la oportunidad de ir al mar y ve usted esos peces así que dan vueltas, suben, bajan, saltan, y usted dice: tan rico, no paga arriendo, no se preocupa por nada. Pero el problema es que no hemos analizado la otra parte, y es que ellos son libres en su naturaleza.
El pez es libre en el agua, pero si lo sacas del agua es un esclavo que está destinado a morir. El ave es libre en los aires, pero si el ave dijera, en su rebeldía, dijera, me aburrí de ser ave, a mí nadie me tiene que decir, yo ahora soy un delfín, y se mete a la, se muere. Porque lo que nosotros no hemos entendido, y esa es la trampa que nos ha vendido el diablo, es que nosotros podemos ser libres para hacer lo que quiera, y eso no es verdad. La libertad está asociada a mi naturaleza. Y por eso el objetivo principal del evangelio no es cambiarte el colorete, ni el arete, ni el vestido, ni la camisa. Es cambiarte el corazón, porque el corazón es la naturaleza del ser humano. Y nuestra naturaleza es hambrienta. La mayoría de nosotros tenemos el mismo problema de Benjamín, tenemos hambre. Y nuestra hambre es insaciable. La ciencia ha descubierto, y le voy a contar un dato médico rápido, la ciencia ha descubierto que nosotros tenemos dos tipos de hambre. Antes de contarle este dato, necesito hacer una encuesta rápida. ¿Quiénes se consideran aquí hambrientos? O sea, que de verdad, si entre más comida les den, usted dice, dele, fluya. ¿Alguien aquí? 3 platos. Dele, que eso cabe. La entrada fluye, la salida no sabemos, pero le gusta comer. ¿Les gusta comer acá? La ciencia ha descubierto, antes se creía que hambre era hambre, pero hoy en día la ciencia ha descubierto que tenemos dos tipos de hambre. Un hambre que la ciencia le ha llamado el hambre homeostática, y otra que se llama el hambre hedonista o hedónica. Le voy a explicar rápidamente la diferencia. El hambre homeostática es la verdadera hambre. Es cuando tu cuerpo se le baja el sodio, se deshidrata, se gastó la glucosa, y tu cuerpo, para poder seguir funcionando y viviendo, te dice, tanquea. Esa es el hambre vital, es el hambre que todos deberíamos suplir. Pero resulta que la ciencia se dio cuenta que hay otro tipo de hambre que se dispara en el cerebro, y es el hambre hedónica. Y el hambre hedónica es que como porque estoy triste, como porque tengo ganas de comer, porque está mediado por emociones, por sentimientos. Es un hambre más placentera, no tan fisiológica. No sé si me entienden la diferencia. O sea, no es que como porque tengo que sobrevivir, como porque ¿qué más hago? Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos les ha dado por ahí tipo 10 de la noche una instrucción del Espíritu Santo de bajar a la nevera a buscar algo que a usted no se le ha perdido? Alguien conmigo acá, que usted está ya en su cama, usted ya está metido, usted ya comió, hambre homeostática, pero se metió y está viendo MasterChef. Y usted empieza a ver que todo lo que hacen en MasterChef se ve rico, y usted empieza su mente a decirle, abajo quedó un pedazo de bocadillo, quedó una cuñita de pan que mañana va a amanecer dura, no la deje perder, baje con un vasito de leche. Vea, los descubrí, la mayoría está gente cayendo bajo el poder de Dios. Qué lindo es Dios. ¿A alguien le ha pasado eso? Esa hambre no es un hambre real, es un hambre motivada por el placer, por las emociones, por el ego, por el vacío. Wow. No es hambre de que tengo que comer porque me voy a morir, es hambre porque no tengo algo que me satisfaga. Entonces eso le llama la ciencia el hambre hedónica. Y cuando tú te vas a dar cuenta, la mayoría de nosotros hemos cometido muchos pecados porque no hemos aprendido a saber que la mayoría de las veces Satanás apela a esa hambre emocional para llevarnos a nosotros a pecar. Somos lobos hambrientos. Abrace el que está a su lado y dígale, tú tienes un hambre. Proverbios 27:10. Y este es el punto que yo quiero trabajar hoy. Porque somos Benjamín, porque nuestro pecado nos ha hecho estar eternamente insatisfechos, querida iglesia. Y yo quiero hoy, en el cierre de la serie, sacarte de este auditorio para que tú entiendas que la única respuesta a un corazón eternamente insatisfecho es aquel que lo llena todo en todo. El que dijo, el que coma de mí no volverá a tener hambre, y el que beba de mí no volverá a tener sed.
Y si tú no tienes un encuentro genuino con el que lo llena todo en todo, seguiremos tomando decisiones mañana porque es que me siento vacía, porque es que en mi matrimonio falta algo, porque es que a mí me hace falta algo. ¿Usted no se acuerda que un día llegó Esaú con hambre y por el hambre vendió su privilegio de ser primogénito? Hemos destruido matrimonios porque tenemos hambre. Y es que yo me siento vacío. Y es que yo necesito, a mí me hace falta algo. Y ya como mi marido, el tipo que se parte el lomo, trae pan a la casa, mete la ficha, lidera la casa. Pero no, porque es que me hace falta algo. Es que ya le salió panza, ya está calvo. Yo necesito a alguien así como de 20, fortachón. Esa es hambre hedónica. Y ahí apela Satanás. ¿O no dice Santiago que para tentarnos, ¿a dónde apela el diablo? A nuestros propios deseos insaciados. ¿Dónde nace la avaricia? En que no podemos estar contentos con lo que tenemos y necesitamos más. Yo quiero más, dame más. Ahí nace la avaricia. ¿Dónde nace la inconformidad en el ministerio y la división de las iglesias y el daño que se ha hecho? ¿Dónde es que los pastores le hemos hecho daño a la gente? Porque no estamos satisfechos con una tarea sencilla: predicar, pastorear la iglesia. No, necesitamos que nos llamen apóstol, querubín, arcángel, que nos unjan, que la gente nos bese en los pies. Y en esa búsqueda de saciar el hambre hemos pecado. Y aunque no diga así, es amén. Porque ese es el problema de todos los que tenemos acá. Todos los que estamos acá estamos buscando alguna forma de saciar nuestra hambre. ¿Es así o no es así? Esa es la razón por la que hay gente que creyó que toda su identidad era tener la pared llena de títulos de arriba hasta abajo. Y cuando tú te vas a dar cuenta, es una necesidad de saciar un vacío interno. La fornicación, tener una mujer en cada puerto. La gente que se desgasta en juegos de azar. Y de ahí para allá ponga todo lo que usted quiera. El pecado que a usted se le ocurra tiene una raíz llamada un corazón que no está saciado. Por eso Cristo dijo: si me tienen a mí, ustedes están completos. Mira esto, Proverbios 27:20. Tengo que ir rápido. Así como la muerte y la destrucción nunca se sacian. Mire con qué nos compara el sabio Salomón. Así como la muerte y la destrucción nunca se sacian, el deseo del hombre nunca queda satisfecho. Yo te estoy llamando hoy como tu pastor. Y si tú perteneces a esta iglesia y has decidido que Movimiento sea tu iglesia, escucha esta instrucción. Y si tú vienes por primera vez y el Señor te guía a quedarte acá, escucha cómo pensamos acá. Yo te quiero animar a algo. El cristiano no es perfecto. El cristiano no es un santurrón. El cristiano es una persona que vive satisfecha y contenta con la voluntad de Dios cada día. Pablo lo dijo años después: yo sé lo que es tener todo y sé lo que es no tener nada. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. En todo y por todo estoy enseñado, pero he aprendido a contentarme. ¿Cuál es el problema de la iglesia moderna hoy? Que no está contenta, no está satisfecha, no es agradecida. Entonces está cazando el profeta que le diga qué le va a pasar mañana, pero lo que quiere es alimentar su deseo de saber mañana qué va a pasar, para ver si mañana va a ser exitoso, va a ser popular, va a ser feliz, va a ir a las naciones. Y ahí hemos caído en la manipulación, porque el falso profeta sabe eso y te profetiza. Y te mueve las emociones y te hace llorar y te dice: ay, sí, mañana es fácil. Yo aquí puedo decirle a alguien: mira, el Señor te va a llevar a las naciones. Eso para un corazón insatisfecho que necesita aprobación, que necesita validación, decirle que va a ser una gran mujer de Dios usada en el mundo, le daña la cabeza. Porque tu identidad no es si Dios te lleva al mundo o nunca te saca de chuntame. Tu identidad es: en Cristo estoy completo. Ahí está la clave del evangelio. ¿Alguien me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Hoy tengo ganas de predicar, si se están dando cuenta. Proverbios 30, 15 y 16. Este versículo ojalá te golpee. O sea, te lo deseo, te lo dedico. La sanguijuela tiene dos bocas que chupan y gritan. Y mire con qué compara esto. Es brutal, es sabiduría pura. Hay tres cosas que nunca se sacian. Y el mismo sabio se corrige y dije: no, son cuatro las que nunca dicen basta. Y ahí compara el corazón insaciable con unos ejemplos de algo que nunca se sacia. Por lo tanto, cuando usted es un lobo hambriento insaciable, usted está siendo comparado con alguna de estas cuatro. Cuando usted es insaciable, se comporta como una tumba. La tumba no se sacia. La muerte no se sacia, sigue recibiendo gente y se siguen abriendo huecos para más gente que va a seguir muriendo.
Número 2. O sea que, espere, porque tengo que decir, bueno, leámoslo. La matriz estéril. Tercero, el desierto árido y el fuego abrasador. O sea que lo que está diciendo el sabio es: cuando usted es una persona insaciable, insatisfecha, que vive hambrienta todo el tiempo, en usted no hay vida, en usted hay muerte, porque la vida está contenta, la muerte siempre está insatisfecha. 2, en usted no hay fertilidad, en usted hay esterilidad, porque el que es fértil dice: lo que me dio lo pongo al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero el que es estéril, todo lo que le dan y no ve nada, dice: ay, aquí no pasa nada, yo me voy para otra iglesia, ay, aquí no pasa nada, yo cambio de mujer, ay, aquí no. Y siempre el problema, no se da cuenta, es que él es estéril. Tercero, es un desierto árido. Y cuarto, es un fuego que nunca se apaga. Todo lo que usted le tire a un fuego que está encendido, ¿qué pasa? Se consume, pero el fuego pide más. Pero esta es brutal. Eclesiastés 1:8. Todo es tan tedioso. ¿Quién se identifica con esto? Esto es brutal. Salomón es violento. Todo es tan tedioso, imposible de describir. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. Y no importa cuánto digamos, nada nos tiene contentos. ¿Alguien puede decir amén contundente a eso? No importa cuánto veamos. El sol que salió, la gracia de Dios sosteniéndonos, la provisión del Señor, tener una comunidad imperfecta pero que se está esforzando por ser perfecta. Pero cuando usted se sienta a hablar con alguien que es Benjamín, Benjamín todo el tiempo tiene hambre. El corazón, dijo Jonathan Edwards, el corazón del hombre es un abismo que devora todas las cosas, pero nunca se llena. John Piper dijo: somos máquinas de anhelo, y si no nos satisface Cristo, nos saciamos de muerte. Yo veía el viernes, y perdóneme si aquí ofendo a alguien, pero quiero hacerlo. Yo veía el viernes, hermano, el día de Halloween, yo veía adultos. O sea, hagamos una excepción de que digamos que es la fiesta de los niños, cosa que yo no creo. Pero a mí lo que me sorprendía era ver adultos, viejos de 50. Y yo por dentro pensaba, cuando yo veía eso, porque fuimos a almorzar con mi esposa a un lugar, y yo veía a la gente, yo veía adultos, hermano, adultos, un carro que estaba parqueado con una mano colgando atrás y lleno de peligro. Si la gente entendiera que el sistema está explotando tu vacío, tu insatisfacción, cuando no lo llenamos de Dios, de algo mortal, lo vamos a llenar. Eso es lo que está diciendo aquí Piper. David Wilkerson dijo: el pecado promete satisfacción, pero solo abre más el apetito. Donald Stamps dijo: la avidez del pecado es progresiva. Cuanto más se cede al mal, más se desea. Y el segundo problema no es solamente hambre. El segundo problema de Benjamín es uno que usted y yo tenemos. ¿Cuántos de nosotros sabemos que nuestro problema ha sido un hambre que no hemos sabido saciar? ¿Es así o no? Pero ¿sabe cuál es el problema real de Benjamín? Es que como el hambre no para, empieza a recurrir a métodos equivocados para saciarse, termina autojustificándose. Y aquí es donde está la radiografía nuestra. Nos encanta caer parados. Nos encanta justificarnos y no arrepentirnos. Y el evangelio no es un llamado a que tú te excuses, es un llamado a que tú te arrepientas. El evangelio no es un llamado a decir: ay, no, qué pena, es que usted no se imagina, es que aquí. No. El evangelio es: yo pequé, pero necesito un salvador. ¿Quién me puede salvar? Cristo el Señor. El evangelio es sencillo, pero necesita que el corazón del hombre esté rendido para dejar de justificarse y empezar a reconocer. Y yo te quiero dar esta promesa hoy. El día en que tú y yo empezamos a reconocer, las cosas empiezan a cambiar. El día en que empezamos a decir: no fue mi papá, no fue mi mamá, es mi naturaleza que le gusta esto. No fue un trauma.
No fue la iglesia. A mi naturaleza le gusta esto. Tú usaste el problema en la iglesia para decir que es que allá no te valoraron, pero hoy el evangelio te pone un espejo y te dice: el problema es que tu corazón quiere título, quiere reconocimiento, quiere una posición, y si tú sigues así vas a devorar a donde vayas y nunca te vas a saciar. Ponte la mano en tu corazón que llego al punto final. Proverbios 30, 12, 13 dice: se consideran puros en su propia opinión, pero están sucios y no se han lavado. Es lo mismo que le pasó a Benjamín. Tras de que la embarra bravo, mire lo que dice el sabio: se considera puro, pero está sucio y no se ha lavado. Y fuera de eso, contemplan a su alrededor con soberbia y miran a otros con desdén. Eso es como diciendo: ¿usted ha visto a un calvo criticar a otro calvo? ¿Usted ha visto a un gordo criticar a otro gordo? Y uno como que se queda mirando y dice: pero que le vea al gordo que vaya, y uno mire. ¿Te está seguro de lo que está diciendo? Es la gente que le asombra la infidelidad del pastor, pero la infidelidad suya no tiene ningún problema. Es la gente que le tira piedra al pecado de otros, pero el suyo lo sabe camuflar muy bien. ¿Quiere que siga de verdad? ¿Está seguro que quiere que siga? Es la gente que dice: si supo lo que le pasó al impío ese, uy, terrible. ¿Y usted? Cae parado, todo el tiempo cae parado, todo el tiempo se justifica, porque es la mejor forma de seguir alimentando el hambre a su manera. Era el problema de los fariseos. Lucas 16:15, Jesús dijo: ustedes son los que se justifican a sí mismos ante los hombres. Es la gente que todo el tiempo dice: ay, no, qué pena. Pero ¿sabe qué dice Jesús? Justifíquese todo lo que quiera con la gente para no quedar mal, para justificar su decisión. Es que usted como no lo vivió, es que usted como no entiende lo que yo estaba pasando. Pero Jesús es claro: el que conoce los corazones de los hombres es Dios. Ahí está. Martín Lutero: la autojustificación es el ídolo más mortal. Hace del pecador su propio Cristo. Si usted se justifica, no hay salvación para usted. Usted mismo se va a tener que salvar, porque usted mismo cae parado. Yo como médico, el peor paciente que un médico puede tener es el paciente que hace todo lo contrario a lo que el médico le dice. A mí nunca se me olvida que yo tenía un paciente diabético que siempre llegaba al control con esa azúcar terrible, pero mal, o sea, mal controlada, y le decíamos la dieta, el ejercicio. Y un día a mí se me da por preguntarle: ¿usted cómo es que se toma el medicamento? Me dice: doctor, yo me tomo la metformina, la de la diabetes, con un vaso de Coca-Cola. Ahora, ¿sí ve? El fariseo: ¡ay, terrible! El problema no es que el fulano se tomara la pasta con un vaso de Coca-Cola, es que cuando nos dice: bueno, ya lo confesó, porque el que confiesa su pecado y se aparta, entonces es que todo funciona, todo está conectado. Entonces le decimos, le enseñamos en esa consulta: la Coca-Cola trae azúcar, y el tipo responde eso. Cuando él respondió eso, yo le dije: Dios le guarde, váyase. Dice: lo que pasa es que a mí el agua no me gusta. A mí con lo único que me bajan las pastas es con gaseosa. Nunca se va a sanar. Ahora usted dice: terrible ese señor. Espiritualmente aquí todos estamos igual, queriendo justificar por qué nos bajamos la pastilla con Coca-Cola. Me gusta su cara. Mi favorito Spurgeon dice: no hay peor vestido que la propia justicia. Parece hermoso, pero está podrido y apestoso ante Dios. Es que la vaca negra, medianoche, yo sin luces y cansado, pastor. Sí, hermano, pero es que eso está mal. Le está haciendo daño a su esposa, está hiriendo su hogar. Ay, pastor, pero es que usted no se imagina, mi papá me pegaba. Sí, pero es que usted no tiene que pegarle a nadie. Ríndase ante el Señor y el Señor le va a dar autocontrol. Pastor, porque usted no se imagina que me daba con el cable de la plancha. Que sí, hermano, su papá era un salvaje, pero usted es nueva criatura en Cristo Jesús.
Entonces el evangelio no es un problema de comportamientos externos, es un cambio de corazón. Y un tipo que se llama Fabio Gil dice que el que se defiende a sí mismo renuncia al defensor que tiene en los cielos. Cada vez que usted se quiere justificar, Dios dice: pelea tú, y se quita. Cada vez que usted quiere caer parado, Dios dice: pelea tú. Porque la primera norma para defender a un acusado es que se calle y tiene un abogado que lo representa. ¿Es así o no es así? Pero nosotros queremos decir: Señor, déjame, abogado, cállate, que es que yo tengo que... Mira, Dios, lo que pasa es... Y Jesús, yo me imagino a Jesús haciendo... ¿Cuántos de aquí les han intentado a ustedes poner un comparendo en la calle alguna vez? Levante la mano a quien le han intentado poner un comparendo. Le hago una pregunta: ¿no le ha salido su lobo arrebatador? Que empieza a decirle: no, mire, se lo juro, iba ya a renovar el SOAT. Es más, saqué el carro para llevarlo al... No vi el prohibido parquear. Es que yo, como soy medio ciego, mire, señor agente, por favor, tengo 50,000 razones para que usted no me ponga ese comparendo. O si quiere, le puedo dar 100,000 razones si quiere. La consecuencia de esa hambre insaciable es que cuando salieron a pelear, Benjamín salió a pelear y en la primera batalla ganaron. Esa tribu pequeña, ¿se acuerda? Eran 400,000 contra 26,700. ¿Sí se acuerdan de eso? Primer día de guerra, Benjamín, ¿sabe cuántos venció esa tribu pequeñita? Mató de un solo tajo 22,000. Y recuerde que en la época bíblica las peleas duraban un día y decían: ya no más, nos vemos mañana. Duerma y coma, que mañana le voy a dar en la cabeza. Así eran las guerras bíblicas, eso no era de continuo. Descansa. Segundo día de batalla, Benjamín sale a pelear. Y ese día Benjamín vuelve y gana 18,000 aparentes victorias con un problema no resuelto. Tercer día, salen a pelear. Y en un solo día, Israel eliminó 25,000 de Benjamín. Los que quedaron, 600 hombres. Bueno, quedaban 700, pero en el trayecto mataron unos. Y los 600 se fueron huyendo al desierto y se escondieron. Guerra perdida. Porque el pecado destruye el privilegio. Pero la buena noticia de esta mañana es esta. Y quiero que levante sus manos. Mi último texto de la mañana. Primera de Corintios 15:10. La buena noticia de hoy es que Dios coge a ese pequeño remanente, 600 huyendo, le extiende misericordia. Sígame acá, porque esto es lo lindo de esta mañana. Israel decide no matar a esos 600, sino que hacen algo. Hermano, esto es pura gracia en el Antiguo Testamento. ¿Qué se debía hacer con esos 600 cuando los alcanzaron? Acabarlos, destruir una tribu que ofendió a la nación. Pero Dios le da sabiduría a los ancianos de Israel. Y los ancianos dicen: esos 600 no los vamos a matar. Y es más, los vamos a premiar. ¿Alguien está viendo la gracia? Que yo merecía castigo por mi pecado, pero por alguna razón que yo no entiendo, en vez de ser castigado, fui premiado. Y los ancianos de Israel dicen: a los que huyeron de Benjamín no los vamos a matar. Les vamos a dar doncellas, mujeres vírgenes puras que no han tenido relaciones sexuales, para que la tribu no desaparezca. No, yo quiero que lleguen los de las 10, que van a llegar más despiertos. Y de esa tribu que se le extiende misericordia, nace el primer rey de Israel, Saúl. Y de esa tribu a la que se le extendió misericordia y gracia, años más adelante salió el apóstol a los gentiles, el hombre más relevante de la historia en el Nuevo Testamento, el hombre que escribió la mitad del Nuevo Testamento. De una tribu que iba a ser aniquilada, Dios levantó un apóstol a las naciones. Y usted dice: ay, qué lindo. Esos éramos nosotros. Nosotros íbamos a ser borrados. Y hoy Dios te tiene a ti acá y está levantando a tus hijos y a tus generaciones, y levantará a tus hijos y a los hijos de tus hijos, porque tu pecado fue cubierto por una gracia mayor. Oh,
Levante sus manos. En Cristo pasamos de la merecida aniquilación a la inmerecida realeza. Levánteme sus manos y dele gracias al Señor, porque el propósito durante 12 domingos fue uno solo: que tuvieras que la gracia del Señor es mayor que cualquier pecado, que tuvieras que estábamos destinados a la aniquilación. Mi apellido estaba destinado a la miseria, al adulterio, los Gil destinados a la fornicación, a hijos sueltos, a matrimonios destruidos. Pero bendito el día que la gracia se apareció a esta vida. Alguien tiene que darle gracias al Señor por esa gracia que cambió la historia de tu tribu. Piensa a qué estaba destinada tu tribu. Piensa a qué estaba destinado tu apellido. Y ahora tienes futuro, tienes esperanza. Estás viendo algo diferente en tus generaciones. ¿Qué pasó en la mitad? No fuiste tú, no fui yo. Fue la gracia del Eterno que se paró en la mitad y dijo: a los que no merecían gracia, yo les voy a dar realeza. A los que merecían ser borrados, les daré lugar de honor. Levante sus manos. La palabra y la serie termina hoy simplemente con esto. El mensaje que le quiero dar a la iglesia, levánteme sus manos, es que el Dios al que usted y yo le servimos es un Dios de oportunidades. El Dios que usted y yo le servimos está llamándolo a usted otra vez a decirle: vuelve y pelea, levántate. En Cristo hay gracia todos los días. El ayer ya pasó. Tu pecado no te descalificó. Tu pecado te calificó para una gracia que la borró para siempre el pecado. Levante sus manos y empiece a darle gracias. Quiero que empiece a adorar al Señor. Quiero que empiece a hablar con Él. Quiero que empiece a darle gracias. Hay una atmósfera de Dios. Aunque caiga la noche y se oculte el sol, Oh, en tu palabra mi descanso. levante sus manos. El Dios de las segundas oportunidades te está llamando otra vez por tu nombre, iglesia. Si hubo pecado, Cristo lo limpia. Si hubo condenación, Cristo lo salva. Si hay culpa, Cristo la perdona. Si hay derrota, Cristo restaura la victoria. Si hay silencio, Cristo habla. Si hay soledad, Cristo acompaña. Alguien aquí tiene que darle gracias a Él. Transfórmame a la imagen Oh, de tu corazón. yeah. Me quedo en tu presencia, no me resistiré. Dilo. Hazme a tu forma, trabájame otra vez. Haz en mí tu obra, no me resistiré. Transfórmame a la imagen. Dios está llamando a su iglesia. De tu corazón. Vengan a mí, yo sacio su hambre. Me quedo en tu presencia, Vengan a mí, yo los defiendo. no me resistiré. Refúgiense en mí, yo los lleno. Hazme a tu forma, Déjenme pelear por ustedes, yo los represento. otra vez. No tienes que explicarle a la gente nada. El Señor peleará por ti. No me resistiré. Ríndete ante la gracia de Cristo. Transfórmame a la imagen. El Señor está llamando otra vez a su iglesia. Una segunda oportunidad. Me quedo en tu presencia, Una segunda oportunidad. Levántate. Levántate y pelea. Hazme a tu forma, trabájame Pelea otra vez. Oh, mi Dios. Haz en mí tu obra, no me resistiré. Oh, Transfórmame a la imagen de tu corazón. levante sus manos. Quedo en tu presencia, Póngase de pie y levante sus manos. no me resistiré. Solo el que entiende cuánto le ha sido perdonado adora con intensidad. No seas un espectador. Durante 14 domingos hemos mostrado lo que Cristo puede hacer con alguien que no calificaba. Pero el Señor hoy te está llamando a una segunda oportunidad. Me quedo en tu presencia, no me resistiré. Levante sus manos. Porque esta madrugada yo pude entender el deseo del Señor esta mañana con esta palabra. Estoy llamando a mi gente a una segunda oportunidad. Los estoy llamando otra vez. Porque Dios siempre tiene una otra vez.
a que crean otra vez, a que busquen de nuevo. Quiero que tome la cena ahí, mientras ora. Vaya abriéndola y dele gracias al Señor por ese sacrificio, porque fue ese sacrificio. Le estoy hablando a alguien hambriento que vino esta mañana diciendo: yo necesito que esta hambre se me calme de alguna manera. Y hoy el Señor te dice: hijo, ven a mí, yo sacio la sed y quito el hambre. El Cristo que yo predico es el Cristo que borra multitud de errores y te extiende gracia. Regáleme su mirada aquí un segundo. Míreme a mí un segundito. Pablo comenzó como un lobo hambriento, ¿se acuerdan? Matando cristianos por todo lado con su celo insaciable de la sana doctrina. Pero cuando Cristo le aparece en el camino, el que comenzó como un lobo feroz terminó como un pastor de ovejas. No fue un cambio cosmético de que antes era judío y ahora era cristiano, no. Es que antes anhelaba sangre, ahora protege las ovejas. Cambio de naturaleza. Evangelio. Es que lo que antes me hacía feliz, hoy ya no me hace feliz, porque encontré una felicidad mayor. Encontré un logro mayor, encontré un trofeo mayor. Se llama Cristo mi Señor. Por eso esta fue la frase con la que comencé la serie y es la frase con la que termino la serie. Es verdad, el pecado destruye el privilegio, pero la historia de Israel me muestra que el privilegio siempre será superior al pecado. Es verdad, el pecado destruye el privilegio, pero cuando tú ves a Simeón, a Rubén, a Leví, a Judá, a José, a todos, te das cuenta que en la mente de Dios siempre el privilegio es más fuerte que el pecado. Y eso es lo que vamos a celebrar con esa cena hoy. Gracias por tu cuerpo y tu sangre, porque lograste convertir un lobo feroz, hambriento, insaciable, en un pastor de ovejas. El que mordía ahora cuida, el que despedazaba ahora protege, el que se defendía ahora calla, el que se justificaba ahora deja que el Señor sea su defensa. Y todo fue por tu cuerpo y tu sangre. Gracias, Señor. Tómate 30 segundos para arrepentirte ahí. Pídele perdón al Señor por tus pecados. Y una vez lo hagas con toda dignidad y gratitud, toma ese jugo y come ese pan dándole gracias a Él por ese cuerpo y esa sangre derramada en la